Y bueno, como todos los martes, con el gusto de saludar al doctor Miguel Ángel Santana. Estimado doctor, muy buen día, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenos días, un gran abrazo hasta el estudio y bueno, a todas las personas que nos pueden ver hasta donde estén. Y bueno, tenemos un tema por demás interesante que complementa los temas anteriores y hoy vamos a hablar de estenosis, que es un tema, un término que en general en medicina ocupamos para toda aquella cierre o estrechamiento de un órgano o de una cavidad. Y en este caso hablaremos de la estenosis aplicada en la columna vertebral. Perfecto, doctor. Adelante, por favor, te escuchamos, si eres tan amable. En sí, la estenosis la vamos a referir dependiendo de la localización. Si hablamos de estenosis lumbar, es en la parte baja de la columna. Una estenosis cervical será en la región del cuello y dorsal, obviamente, en la región del tórax. La estenosis es aquel cierre o todo aquello que ocasione que se estreche el conducto por donde pasan los nervios. Así que la estenosis la vamos a ver de tres tipos diferentes. Además de la localización, dependiendo, ¿sí?, en la columna vertebral, en la vértebra específica, si se encuentra en el centro, una estenosis central, o en la salida de los nervios, foraminal, o incluso por fuera de la salida extraforaminal. Esta estenosis es todo aquello que nos va a cerrar este espacio y puede ser desde una hernia de disco, como estábamos viendo en la animación, o que los ligamentos se engrosen e incluso se calcifiquen. Esto hace que se cierren bastante los espacios y obedece un proceso degenerativo mucho más crónico. La estenosis también, dependiendo de la magnitud de esta estenosis, no es lo mismo que se cierre un 20, un 30%, a pacientes que llegan incluso con un 80, 90% de cierre de este conducto. Entre más cerrado esté el conducto, más va a comprimir a los nervios, a la médula espinal, y los síntomas van a ser también más evidentes. Pero el cuerpo tiene una característica, que las estenosis o los estrechamientos crónicos los va tolerando gradualmente. Por ejemplo, estamos viendo ahí una estenosis por una fractura. Entonces, una persona que tiene un problema agudo, que se fractura la columna vertebral y que los fragmentos van y comprimen a los nervios, va a ser mucho más evidente y mucho más sintomático que una persona que gradualmente va perdiendo la fuerza, la capacidad para pararse, para moverse, para caminar o incluso para mover sus manos cuando la estenosis es a nivel cervical. Los síntomas va a depender de la localización. Una estenosis lumbar en la región de la cintura, como dicen las personas, o la cadera, una estenosis lumbar nos dará hormigueo, adormecimiento, debilidad de las piernas. Una estenosis cervical, si afecta a las raíces nerviosas, será en las manos o en los brazos, pero si afecta a la médula espinal, será en las cuatro extremidades. Y entonces esta persona va a tener dificultad para caminar, va a tener dificultad para mover sus manos, incluso alguna torpeza, hasta para saludar. Muchas veces cuando llegan los pacientes con estos síntomas, en cuanto te saludan o te extienden la mano o el puño, te das cuenta que hay una afección y entonces tienes que ir a buscar dependiendo en dónde esté localizado los síntomas. Con mucha frecuencia llegan con aparente origen del problema lumbar y te das cuenta que el problema es cervical. Entonces tienes que explorar muy bien a estos pacientes, cómo sospecharlo, si tiene debilidad, hormigueo, adormecimiento, alteraciones de la marcha o de la movilidad de sus extremidades, hay que atenderse, hay que buscar a un médico, puede ser desde un médico general, un médico ortopedista o en este caso un cirujano de columna para poder revisarles y ver qué es lo más adecuado en su caso. Muchísimas veces tomamos radiografías, la resonancia es el arma diagnóstica más importante porque nos da muy a detalle cada característica y en dónde está localizado el problema y dependiendo de la magnitud del problema pues ya vendrán los tratamientos que con todo gusto hablaremos la próxima semana. Doctor, el signo de alerta o los signos de alerta serían entonces estos adormecimientos en las extremidades. Nosotros le llamamos parestesias, que son sensaciones diferentes. Ya. Para es al lado de. Entonces, una sensación diferente en las extremidades que puede ser adormecimiento, hormigueo, ardor, calor. Hay quien siente fría la extremidad. Esos son datos de compresión nerviosa o de afección del nervio. La afección del nervio puede ser por irritación, por compresión, y puede ser una compresión por una fractura, si tiene antecedente de una caída, o puede ser compresión incluso por una infección, que se produzca un absceso que vaya y comprima el nervio. Entonces, pueden ser muchos los orígenes de la estenosis. Lo importante es que si se sienten diferentes las extremidades, si hay torpeza o debilidad
para desplazarse, hay que atenderse con un médico especialista y entonces determinar el origen, buscar la alternativa de tratamiento dependiendo del origen y de la localización. Son muy diferentes. Muchas veces me mandan algún mensaje y dice, doctor, ¿cuánto cuesta una cirugía de estenosis? Primero, no todas las estenosis se necesitan operar, algunas con terapia física, con bloqueos, les va a ir muy bien, pero algunos otros necesitarán descompresiones. Y hay descompresiones de un solo nivel o de toda la columna lumbar, por ejemplo. Y entonces los costos no se pueden manejar de esa manera ni los tratamientos, sino que hay que individualizarlo, ver al paciente y buscar la mejor alternativa de tratamiento. Bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por habernos dado la oportunidad de platicar esta semana contigo y el próximo martes por acá nos saludamos. Claro que sí, un gran abrazo y nos vemos la próxima semana con tratamiento de la estenosis lumbar. Perfecto. El doctor Miguel Ángel Santana acompañándonos como siempre, como todos los martes. Esto fue el día de hoy para usted la entrevista.